familia, ¿cómo están? Yo feliz de encontrarme de nuevo con todas ustedes. Y el día de hoy voy a realizar un tutorial de un procedimiento con canas. Este procedimiento lo voy a hacer en base a las preguntas que ustedes me escriben continuamente. ¿Qué les parece si les presento a mi modelo? Les presento a Leida. Quiero que observen que la parte de enfrente ella tiene completamente lleno de canas. Ella se aplica normalmente un 7, que es un rubio medio, y a los 2-3 días empieza otra vez a verse el puntito de canas. Es por eso que yo les digo que los tonos claros son más convenientes para un mayor cubrimiento de cana, para disimular más, porque entre más claro es el tinte, hay menor cubrimiento de canas. En el caso de Aleida, quiero que observen la parte de atrás. Aquí no es tan notorio sus canas. Hay canas, pero no son tan evidentes como la parte de enfrente. Ella en la parte de enfrente tiene 100% de canas y se podría decir que la parte de atrás tendrá un 50% de canas. Quiero que observen también que toda esta parte de la coronilla hacia abajo, el cabello de Aleida tiene un color más definido. Se ve más parejo y no se ven las puntas tan doradas como se ve en la parte de enfrente. Y esto se debe a que el cabello aquí es completamente blanco y al momento de deslavarse se ve con tonalidades más rubias. Esto va a pasar siempre cuando hay tanto porcentaje de cana. Si se aplica en un tono más claro, al momento de deslavarse la coloración ya no se van a ver diferencias de tono. Eso es lo que vamos a hacer con Aleida. Voy a aplicar un tono más claro, voy a hacerle algunas mechas y la base vamos a dejarla casi el tono que trae para que ustedes observen que cuando es una tonalidad más clara, cuando hay este porcentaje de canas, es mucho mejor. Así los retoques pueden hacerse normalmente cada mes y no es tan evidente la cana. Cuando ustedes se oscurecen el cabello, a los 3 días ya se ve el crecimiento de la cana. Así es que empecemos con este tutorial. Va a haber mucho aprendizaje, quédense hasta el final. Para iniciar con este procedimiento voy a empezar por hidratar el cabello. Recuerden que antes de cualquier procedimiento químico es muy importante hidratar el cabello para que éste no se dañe al momento de la decoloración. Y qué mejor que hacerlo con un suero hidratante. Es muy importante que cuando vayamos a aplicar el decolorante el cabello esté completamente seco. Es por eso que estoy secando el hidratante que he aplicado anteriormente. Para iniciar con esta decoloración voy a utilizar 3 tapas de polvo de colorante más 90 mililitros de oxidante en crema de 20 volúmenes. Además voy a utilizar la mitad de la ampolleta terapia intensiva para cabellos quebradizos. Esta ampolleta se aplica de esta manera. Por 3 tapas de decolorante vamos a utilizar la mitad de la ampolleta. Aquí les presento a Leida con las secciones que voy a realizar. Voy a hacer una sección de frente a nuca y voy a dividir de oreja a oreja. Voy a empezar por la parte de enfrente a hacer la aplicación de la decoloración. Voy a hacerla de manera en zigzag, dejando ligeramente poco cabello, porque lo que quiero yo lograr es una decoloración casi completa, porque recuerden que Aleida tiene un 100% de canas. Es muy importante que cuando hay una cantidad tan grande de canas, ustedes traigan el cabello más claro. Esto les va a ayudar a disimular el porcentaje de canas y así cuando el cabello esté creciendo no va a ser tan evidente ese crecimiento, porque con los colores oscuros ustedes saben que se aplican un tono castaño oscuro, un rubio oscuro o un castaño, a los 3 días ustedes ya se ven el nuevo crecimiento de la cana. Es por eso que es mejor optar por tonos más claros.
Aquí yo estoy haciendo un zigzag más grueso para que haya mayor cantidad de cabello decolorado que el cabello que yo estoy dejando por fuera. En la parte de atrás me va a estar ayudando Stephanie para tratar de hacer esta decoloración en un menor tiempo. Yo les recomiendo que se apoyen con algún auxiliar para que este tipo de trabajos los realicen el menor tiempo y así obtengan una aclaración más pareja. Si ustedes observan, la parte de atrás se ve más oscura porque no hay casi cana en la parte de atrás. Todo el porcentaje de cana Aleida lo tiene en la parte de enfrente y eso es más común de lo que se imaginan. A la mayoría de las mujeres siempre nos sale más cana en la parte de enfrente que en la de atrás. Una vez terminado el primer lateral, pasamos al siguiente y hacemos el mismo procedimiento. ¿Te gustaría aprender a cortar cabello, maquillar, hacer diseños de imagen y muchísimas cosas más? Este canal está diseñado especialmente para ti. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y seas de los primeros en ver el nuevo video. Quiero que observen cómo trabajo la parte de enfrente. Hago la sección en una V invertida. Saco mi primera sección, hago un zigzag no muy delgado y aplico el decolorante. Inmediatamente que hago un lado, me paso al siguiente lateral y así sucesivamente voy trabajando todo el flequillo. El flequillo separé como 3 dedos para hacer este efecto. Con este efecto voy a lograr que el flequillo se vea como con más movimiento, le va a dar más luz al rostro y vamos a lograr que la cana se disimule completamente. Esta técnica ayuda bastante para ti que tienes mucha cana y que la quieres disimular. Te recomiendo que te realices este tipo de decoloración en la parte del flequillo. Seguro vas a conseguir disimular la cana completamente. Una vez terminada de realizar toda la parte de enfrente, voy a ayudarle a Steffi con la parte de atrás y aquí pues vamos a seguir el mismo procedimiento realizando mechas en zigzag, dejando unas ligeras mechas para aplicar el tono oscuro y casi la mayoría la estamos decolorando porque recuerden que el cabello de la parte de atrás es más oscuro y necesito igualar la coloración tanto del frente como de la parte de la coronilla a nuca. Es por eso que estoy haciendo bastante mecha en estas secciones para que me dé una coloración pareja. Así que al momento de deslavarse el cabello ya no se va a ver esa coloración que les mostraba al principio. La parte de enfrente mucho más clara y la parte de atrás mucho más oscura. Con esta técnica van a lograr que el deslave se vea completamente parejo. Es momento de realizar la fórmula que vamos a utilizar en todo el cabello que dejamos por fuera y además que vamos a aplicar en el crecimiento. Vamos a realizar primeramente la fórmula para prepigmentar la cana y voy a utilizar 30 mililitros de agua más 15 mililitros de tono 6.0. Este lo vamos a aplicar solamente en el crecimiento, donde está la cana. Recuerden que es una ligera barnizada, no pueden ustedes saturar porque si aplican demasiada prepigmentación, corren el riesgo de que al momento de aplicar el tinte, este no penetre como debe de ser. Recuerden, la prepigmentación es
una ligera barnizada, justo como lo está haciendo Steffi en este momento. Si ustedes observan, está prácticamente humedeciendo donde está la cana, no está saturando. La clave para un buen cubrimiento de cana es una ligera barnizada, no saturada. El que tienen que saturar es el tinte. Esta técnica la vamos a aplicar por toda la cabeza, ya que Aleida tiene canas tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás. Una vez aplicado el tinte en todo el cabello, vamos a dar un tiempo de pose de 30 minutos. Una vez terminada de aplicar la prepigmentación, es momento de aplicar el tinte. La prepigmentación se deja, no se enjuaga. Encima de esta se va a aplicar el tinte. La fórmula del tinte es 90 mililitros de oxidante en crema de 20 volúmenes, más un tubo de 6 natural. Esta fórmula la vamos a aplicar en el crecimiento y en todo el cabello que dejamos por fuera, de crecimiento a puntas. Una vez aplicado el tinte en todo el cabello, vamos a dar un tiempo de pose de 30 minutos. Pasado ese tiempo, vamos a retirar primeramente el tinte oscuro. Si ustedes observan, Stephanie está retirando todo el tinte antes de retirar el decolorante. Es importante que retiren primero el tinte cuando este es oscuro para que no vayan a oscurecer las mechas. Una vez que retiraste el tinte, es momento de retirar el decolorante. Quiero que vean cómo lo está haciendo Steffi. Retira el papel aluminio, separa las mechas, las enjuaga y las va separando para que al momento de aplicar el matiz no se le complique absolutamente nada. La fórmula que voy a utilizar para el matiz es 90 mililitros de oxidante en crema de 10 volúmenes porque vamos a depositar color, y voy a utilizar un cuarto de tinte que vienen siendo 15 mililitros de 10.1 más 15 mililitros de 10.2. Voy a mezclar perfectamente la fórmula y la vamos a aplicar en las mechas decoloradas. Vamos a dar un tiempo de pose de 5 a 10 minutos. Una vez que ustedes consiguieron la coloración, van a dar champú con baños rubios. Este champú es especial para cabellos decolorados, ya que le ofrece la nutrición e hidratación que perdió el cabello en el proceso de la decoloración. Y a su vez le aporta un color cenizo muy bonito donde neutraliza reflejos tanto amarillos como naranjas. Se los recomiendo ampliamente para ti que te decoloras el cabello. Una vez que retiras el champú, es momento de aplicar la mascarilla Rubio Intenso. Esta es la que nos va a ayudar a fijar la coloración y acentuar más el reflejo cenizo en el cabello. Y es momento de darle ese toque final a Aleida, y para esto voy a utilizar Sculpting líquido de Yenvir, este gel hidratante que me va a ayudar a moldearlo si quiero marcar ondas, si quiero alaciar el cabello, me va a dar cuerpo y mucho brillo, y además me va a proteger el cabello de las herramientas de calor. Y Steffi se va a encargar de darle ese toque final a Aleida con un maquillaje para hacerla lucir impecable en este diseño de imagen.
Tú también te puedes restar muchos años, no tienes ideas de cuántos, si te haces la coloración adecuada y cubres esas canas que quizás son prematuras. Porque nos guste o no, las canas son sinónimo de edad. Así que te invito a realizarte una coloración que te haga lucir en tendencia, que te dé ese look fresco, que te dé elegancia y que te dé ese brillo en tu piel. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Gracias por todos sus comentarios y todas sus bendiciones. Estoy feliz de formar parte de su gran familia. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.